Estamos hablando de que cuando nosotros vamos creciendo en el entendimiento, en la conciencia, hablamos en términos de salud en el cuerpo, hablamos en términos de comida, en el término de cuidar la salud, pero cuando uno va creciendo en conciencia de la importancia de la salud, comienza a entender que tiene que comer mejor. Entonces, esto es algo que nos pega a todos, estamos todos, vamos a estar de dieta de acá hasta el 27. Pero hablando en sentido espiritual, y obviamente que es una analogía y nosotros vemos siempre lo visible, es más fácil verlo, pero en sentido espiritual, cuando nosotros somos niños en la fe, comemos lo que nos gusta, comemos mal, comemos las cosas que no nos hacen bien. Pero cuando empezamos a madurar en la conciencia de lo que es saludable, comenzamos a comer mejor. Ahora, nosotros hablamos de que comer mejor o para vivir mejor necesitamos comer mejor, comer más sano. Ahora, comer mejor tiene un costo. Y hablamos de dos costos, yo simplemente los voy a mencionar para entrar en el tema. Uno es el costo del entendimiento, entender lo que me hace bien, saber lo que me hace bien. Necesito renovar mi entendimiento para conocer cuáles son las cosas que ahora ya no me convienen comer. Hablando en términos espirituales, la Biblia nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Que todo nos es lícito, o sea, podemos hacer cualquier cosa, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas, dice el escritor. Ahora, el costo del entendimiento. Necesitamos renovar continuamente el entendimiento. No es algo que yo aprendo una vez y listo, no es yo leo, entendí algo de las Escrituras y listo, no es hoy oré y el Señor me habló y listo, no es hoy me reuní y vine a la congregación y listo, sino es el costo continuo de mantener renovando nuestra mente para saber cuáles son las cosas que nos hacen bien en sentido espiritual. Ahora, esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. A veces yo creo que venimos de generaciones pasadas donde solamente se hablaba en la iglesia de lo espiritual y no se hablaba de la salud en el cuerpo, no se hablaba de la salud en las emociones, no se hablaba de las relaciones. Y hoy se está entendiendo que somos seres integrales que necesitamos salud en todas las áreas. Ahora, hay personas que se enfocan en ciertas áreas y crecen, pero el problema es que no tienen en cuenta el orden de Dios. Y el orden de Dios es primero el espíritu, después comienza un trabajo en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestros lugares donde nos relacionamos, en la congregación, en nuestra economía. Y Dios va afectando todas las áreas, pero comienza en el espíritu. Si yo no ordeno primero adentro, difícilmente podré ordenar afuera. Y aunque esté ordenado afuera, será como una máscara de algo que no existe. A veces, no sé si les pasa, a nosotros nos pasa un poco, estamos en proceso. Por ahí a veces en la casa no tenemos lugar, tenemos muchas cosas, entonces este año tenemos que hacer muebles para acomodar la casa. Entonces por ahí va a venir alguien y entonces vamos acomodando todo, a ver dónde metemos bajo la cama, dentro del armario, bueno. Pero bueno, necesitamos ordenar adentro para poder ordenar afuera. Y entonces, uno de los costos que dijimos para vivir mejor, para poder alimentarnos mejor, es el costo del entendimiento. Y el segundo costo que tenemos es el costo del tiempo. Hoy, esto es algo que lo dicen muchísimas personas y autores y oradores internacionales, hoy uno de los recursos más valiosos es el tiempo. Todo lucha por nuestra atención, todo lucha por nuestro tiempo. Y dentro de eso, a veces el Señor se queda sin nuestro tiempo. Y poder tener una vida saludable
requiere de tiempo. Nosotros hablamos que de la misma manera que a veces uno necesita tiempo para cocinar un buen alimento nutritivo, saludable, buscarlo, seleccionarlo, elegirlo, necesitamos también seleccionar qué cosas nos van a hacer bien espiritualmente. Esta es una de ellas, pero hay muchas. Necesitamos pagar ese tiempo, ese costo de tiempo, si queremos que nuestra salud espiritual mejore. Si alguno dice, la verdad que no sé cómo hacer, la verdad que no estoy bien, mi familia no está bien, bueno, hay un costo que pagar. No es instantáneo, no es de un día para otro, lleva un proceso. Entonces, si físicamente uno tiene que hacer ajustes, cambios en la dieta, cambios en la comida, hacer ejercicio y lleva meses o años a lo mejor para estar en forma y aún así nos cuesta, ¿cuánto más espiritualmente? A veces queremos que en una reunión Dios nos hable algo y nuestra vida cambie por completo, nuestra familia cambie por completo, pero hay una construcción, primero en el entendimiento, pero después en un tiempo que hay que pasar con el Señor. Y esto es para todos nosotros, no es para ustedes, es para mí primero y para todos nosotros. Hay un costo que tenemos que pagar, que a veces no es que no queramos, sino a veces ignoramos la importancia de comer saludable en esos tiempos con el Señor. Ahora, en pocas palabras, resumiendo un poco estas cosas que estuvimos hablando, para vivir bien debemos comer bien. Y para comer bien debemos pagar un costo. El costo de renovar el entendimiento y el costo de trabajar la palabra. No podemos pretender tener una vida espiritual óptima o saludable si simplemente venimos los domingos a la reunión. Y eso, venir ya es importante, porque hay algunos que ni siquiera se congregan. Pero no es que sea obligatorio congregarnos. El congregarnos trae algo de salud a nuestra vida. Congregarnos trae salud, es como venir a comer, es nutrirnos de la palabra. Pero no termina acá, sigue en nuestras casas. Entonces todos tenemos, comenzando por mí y para cada uno de nosotros, todos tenemos esta responsabilidad. Ahora, el trabajo de los que van madurando en el Señor es de preservar la salud de la iglesia. Y estuvimos hablando semana pasada un poco de la salud en la iglesia. Y el trabajo de los que van madurando, y digo de los que van madurando porque justamente los que van creciendo en el Señor van entendiendo su función dentro del cuerpo y cómo pueden ser parte fundamental para la salud y la sanidad de todo el cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4:16 que nosotros nos transformamos en colaboradores que ayudamos a preservar la salud de la iglesia cuando cumplimos con nuestra función específica. Fíjense lo que dice Efesios 4:16. Y ya entro al tema de hoy, que como les dije voy a ser breve. Efesios 4:16 en la versión NTV dice así. Él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es decir, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crezca y esté sano, cada uno de nosotros debe cumplir con su función específica dentro del cuerpo que tiene que ver con la gracia de Dios que fluye a través nuestro. Y la gracia de Dios es Cristo. Entonces necesitamos conocerlo a Él, alimentarnos más de Él, porque Él es el que nos va a hacer ser colaboradores de este cuerpo. Ahora, ya quiero entrar al tema de hoy. Voy a seguir en Efesios. Este proceso de crecimiento, de este proceso de salud en el cuerpo de Cristo, que es como un proceso de salud en el cuerpo de cualquier persona. Cuando nos descuidamos, comemos mal, y después a mí me pasó que comencé a
a seguir a personas que hablaban de la salud y uno comienza a darse cuenta de que no está tomando agua, de que no está comiendo bien, de que el cuerpo va reflejando el paso del tiempo y sobre todo de la mala alimentación, de la falta de ejercicio. Pero hablando en sentido espiritual, esto sucede de la misma manera. El cuerpo de Cristo, la iglesia, de alguna manera está en un estado donde necesita sanar muchas cosas. Y esto es un proceso. La iglesia como la vemos hoy no está perfecta en sentido de lo que vemos naturalmente. Así como Dios la ve, Dios la hizo perfecta, pero todavía no se manifestó esa perfección. Entonces ¿qué pasa? Hay muchas personas que ven el lado feo de la iglesia, la enfermedad de la iglesia, lo que no está bien, lo que necesita ser transformado en la iglesia, y entonces le hace una cruz a la iglesia pensando que eso es la iglesia, pero en realidad lo que vieron fue una parte enferma de la iglesia, fue una parte que no estaba bien en la iglesia. Fue algo que Dios no pensó para la iglesia. Ahora todos nosotros somos los responsables y podemos ayudar a que el cuerpo de Cristo, a que la iglesia se vaya sanando. Y nosotros estamos dentro de ese cuerpo, así que nosotros también en este proceso vamos a ir sanando también muchas cosas. Quiero leerles lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que habla de que este proceso de sanar, de crecer saludable, de madurar, va a continuar hasta que todos lleguemos a una medida. Quiero leerles Efesios 4, 16 en la NTV. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Acá ya hablamos que la responsabilidad no es solo del apóstoles, profetas, maestros, pastores, sino que la responsabilidad de ellos es equipar a la iglesia para que a su vez hagan la obra de Dios, que es edificar a todo el cuerpo. Entonces es algo que nos incluye a todos los que estamos creciendo en el Señor. Y dice, este proceso de ¿qué? De edificación del cuerpo de Cristo, este proceso de crecimiento en el Señor, este proceso de madurez en el Señor va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. O sea, el proceso de crecimiento no se termina ni hoy, ni mañana, ni pasado, es continuo y es hasta que todos podamos conocer mejor al Señor y Él es nuestra medida. Ahora, es decir, dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor, que es lo que vimos al principio, lo que veníamos viendo. Y acá engancho con esto. Todos los que vamos madurando en el Señor, automáticamente nos vamos transformando en colaboradores de Dios. Nos vamos transformando en personas que colaboran para que la obra de Dios crezca. La obra de Dios, a mí me gusta porque
trabajamos un montón para que este lugar se vea así. Muchos tal vez no lo saben, pero se trabajó mucho hasta altas horas. Vi a muchos trabajar mucho y es muy bueno eso. Pero esto es algo físico y externo y ayuda, nos colabora. No es que no sea importante. El problema que a veces tenemos es decir, no, esto no es importante, solo lo espiritual. No, la familia es importante, el trabajo es importante y nos quedamos con una parte que es importante porque todas las partes son importantes. Es como decir, esta parte de la pierna no es importante, te cortamos la pierna. No, nadie va a decir eso. Este brazo no es importante, te cortamos el brazo. No, todas las partes son importantes. Es importante tener un salón, es importante tener un lugar para los niños, es importante tener sonido, es importante tener refrigeración, es importante, son muchas cosas importantes, pero más importante es la edificación del edificio interior. Hay un edificio que no es el visible, sino es el invisible y que es el que solo Dios puede edificar. Nosotros podemos poner la alfombra, poner el sonido, pero podemos hermosear este edificio que lo hicimos y somos luz trayendo a este lugar, hermoseando el lugar porque estaba bastante feo, había partes muy feas y traemos luz de esa manera, pero la función y el trabajo como iglesia es la edificación del edificio espiritual que es interior. Esa es la edificación que verdaderamente es el centro y el núcleo de lo que hacemos. Si nosotros trabajamos en las obras externas, pero no trabajamos en lo interno, estamos perdidos. Porque un día se va a desmoronar todo el edificio, se va por viejo, por lo que sea, pero lo que queda es lo que edificamos en el interior. Ahora, cuando vamos madurando en nuestro entendimiento sobre todo, no por el paso del tiempo, hay personas muy jóvenes que son maduras, hay personas mayores que son más duras, no sé si se escuchó, pero a veces los que va pasando el tiempo y me doy cuenta que a veces nosotros nos estamos transformando, que somos jóvenes todavía, pero nos estamos transformando en los dinosaurios de la iglesia, porque antes cuando éramos más jóvenes decían, no, los dinosaurios, estos están hace años acá, hay que renovar un poco. Y ahora nosotros nos estamos transformando en los dinosaurios. Ya dentro de poco los niños, como lo vemos, van a ser los que nos van a llamar dinosaurios a nosotros y nos van a decir, bueno, ahora ya nos toca a nosotros. Entonces, hay un proceso de crecimiento en todo el cuerpo, donde nosotros cuando vamos madurando en el entendimiento, lo primero que entendemos es que somos colaboradores de Dios. El colaborador no es el que hace crecer la obra, el colaborador es el que ayuda y Dios da el crecimiento. Entonces nosotros estamos acá, yo predico la palabra, hay personas que cantan, hay personas que están en la oración, hay personas que hicieron cupcakes, que nos vamos a alimentar el cuerpo, vamos a compartir. Ahora cada uno tiene una medida de gracia, pero el crecimiento en el edificio interior no lo hace ninguna persona. El crecimiento en el edificio interior lo hace Dios. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces no importa el colaborador, lo que importa es que colabore, porque Dios va a hacer el resto, Dios va a dar el crecimiento. Ahora, lo segundo, cuando vamos madurando en el entendimiento, es que comenzamos a ser portadores de salud para el cuerpo. Cuando vamos entendiendo, vamos teniendo conciencia de que necesito cuidar la vida que porto, inmediatamente comienzo a entender y a ver que también yo puedo colaborar para la sanidad de otras personas por causa de la vida que tengo. Y entonces comienzo a llevar palabras de sanidad, acciones de sanidad, gestos de la expresión del amor de Dios a otras personas para llevar sanidad. Porque entendemos que somos portadores de su salud. Nosotros estamos, mientras nos vamos, el Señor nos va sanando, nos vamos transformando en sanadores para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora,
Sé que ya hablamos tiempo atrás de la madurez y no es mi intención hablar de lo mismo, pero quiero mencionar algunas cosas como para que podamos ir identificando de a qué nos referimos cuando hablamos de madurez. La madurez no es no tener errores. Entonces, claro, nosotros vemos a las personas y lo primero que vemos son los errores, porque vemos en sentido natural. Pero la madurez tiene que ver no con los errores que podamos tener, sino con que cuando vamos madurando vamos identificando esos errores y vamos corrigiendo rápidamente. La persona inmadura, aunque ve los errores, o a veces ni siquiera los ve, pero cuando no hace nada. Los identifica quizás, pero no hace nada. No está interesado en tener salud. Pero los que van madurando en el Señor identifican las cosas que le están haciendo mal y comienzan a hacer correcciones. Entonces, madurar en el Señor no es no tener errores. Entonces, si tenés errores, tranquilo, identificalos y corregilos para seguir creciendo en salud. Ahora, los que van madurando en el Señor no son los que tienen más dones o talentos, sino aquellos que ponen al servicio de los demás lo que Dios le dio. Y como dijimos el otro día, no tiene que ver solamente con predicar en un lugar. A veces cuando somos, no sé, al menos cuando uno piensa que todo gira en torno a una plataforma. No, la iglesia está dispersa por todos lados y esta es solo una pequeña expresión de lo que es la iglesia. La iglesia se distribuye en los lugares de trabajo, en nuestras familias, se va distribuyendo en cada una de las áreas donde nos vamos encontrando, en nuestros barrios, en nuestras casas. Y hay muchísimas funciones que como iglesia podemos desenvolver, pero básicamente es transmitir la vida de Cristo, la salud de Cristo que Él nos está dando a nosotros, la transmitimos. Pero madurar no tiene que ver con dones ni con talentos. Dios sí los usa. Dios usa todos los dones, los talentos. Él va a usar todo para poder expresarse. Pero hay una expresión de su vida que no tiene que ver con los dones y los talentos, sino que tiene que ver con una vida que se rinde para que Dios se exprese. Ahora, madurar en el Señor o ir creciendo tiene que ver con ir siendo cada vez más dependiente de Él. No es ser cada vez más capaz. En sentido natural, cuando vamos creciendo todos buscamos ser más capaces financieramente, capaces de hacer el trabajo, capaces de sostener la familia, capaces, no sé, de poder estar bien en casa, en el trabajo, capaces en la salud, en muchos sentidos. Pero cuando vamos madurando en el Señor entendemos que esa madurez tiene que ver con mayor dependencia de Él, con mayor dependencia de lo que Él puede hacer y no tanto de lo que nosotros podemos hacer. Ahora fíjense y tomando un poco lo que es este pasaje que acabamos de leer de Efesios, quiero compartir algunas de las cosas que también tienen que ver con esta madurez y es: nos afirmamos en la verdad que vamos conociendo. El proceso de madurez en el Señor se expresa en donde nos vamos afirmando en la verdad que vamos conociendo. No es que lo que nos enseñaron, nos olvidamos de todo lo que nos enseñaron nuestros padres en la fe o nuestros mayores en la fe, sino que es un proceso donde vamos creciendo en el entendimiento, pero nosotros estamos afirmados en la verdad que hemos creído. No nos olvidamos de las cosas que nos enseñaron, no nos olvidamos de la fe que nos transmitieron, sino que vamos creciendo en cuanto a afirmarnos en nuestra fe. Y eso hace que ya no somos arrastrados de un lado a otro por nuevas corrientes de enseñanzas. Hoy por hoy estamos estamos saturados de corrientes de nuevas enseñanzas,
de doctrinas, de enseñanzas, de ideas, que si no estamos afirmados en la verdad de lo que el Señor nos ha revelado, en la verdad en la que hemos crecido, vamos a ser arrastrados. Las nuevas enseñanzas, las corrientes de nuevas enseñanzas nos van a arrastrar. Ahora, ¿qué más? Cuando vamos creciendo en el Señor, conocemos la verdad y al que es la verdad. Otra de las cosas que se evidencian en este proceso donde vamos madurando en el Señor es que conocemos la verdad y al que es la verdad. Ya no nos dejamos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ahora, cuando nosotros maduramos, y madurar es conocer más al Señor. Madurar es simplemente conocerlo a Él personalmente. Madurar es eso, es conocer a la persona quien es la verdad. Jesucristo es la verdad. Conocerlo a Él es conocer la verdad. Y conocer la verdad nos libra del engaño. Entonces, Efesios habla de que cuando crecemos y maduramos al conocer a Cristo, ya no nos dejamos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras que son tan hábiles que parecen la verdad. Ahora, para el que no conoce la verdad, fácilmente es engañado, porque no conoce la verdad. Saben, algunos años atrás trabajé como cajero frente al banco hipotecario y recuerdo que un día íbamos a cambiar los billetes porque necesitábamos cambio y una de las cajeras me dice, no, este billete no es verdadero, es falso. Pero ¿cómo que era un billete de muy buena calidad, pero que era falso? Entonces, ¿pero y cómo sabes? Y no, me dice, nosotros nos enseñan técnica, conocemos lo verdadero, nos enseñaron tan bien a identificar lo verdadero, que ya el papel no es el papel correcto, el papel es falso. Entonces, cuando identificamos la verdad y conocemos lo que es verdadero, ya no somos fácilmente engañados. Ahora, madurar en el Señor o crecer en Él es hablar la verdad con amor, no por contiendas ni arrogancias, no tiene que ver con que yo sé más que el otro, no tiene que ver con que yo hago más que el otro, tiene que ver con comunicar y hablar la verdad con amor y que lo que hacemos, lo hacemos todo como para el Señor y lo que hagan, dice, hagan todo como para el Señor. Eso nos libra de las trampas, de la arrogancia, del orgullo, de la jactancia, de la vanidad. Y cuando vamos creciendo en madurez, nos vamos pareciendo más a Cristo. No sé si a alguno le pasó, pero a algunas personas es muy evidente cuando conocen al Señor porque comienza a transformarse su temperamento, su manera de hablar, su manera de conducirse, su forma de hacer las cosas, la paciencia. No es que esté todo resuelto, pero el Señor va transformando y se va evidenciando eso. Es una expresión del crecimiento y de la madurez. Y ahora, por último, cuando vamos creciendo y madurando en el Señor, vamos cumpliendo con nuestra función y asignación específica dentro del cuerpo. No es, los niños hacen lo que les parece, lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, pero el que va madurando en el Señor va entendiendo que no es hacer por hacer, que no es hacer lo que quieren, que no es servir como ellos quieren o en lo que ellos quieran, sino que es hacer lo que el Señor va queriendo expresar a través de nuestra vida. Tiene que ver no tanto con lo que hacemos, sino con de dónde lo hacemos. Si lo que hacemos es una expresión de la vida de Cristo en nosotros, va a edificar al cuerpo. Si lo que hacemos no es una expresión de la vida de Cristo creciendo en nosotros, difícilmente podamos edificar al cuerpo de Cristo. ¿Me apagaron el micrófono?
Ya, no, ¿dónde está el sonidista? El crecimiento del edificio espiritual interior es por medio de la expresión de la vida de Dios a través nuestro. Las personas no crecen por mi predicación. Las personas crecen si yo soy obediente a lo que Él quiere hablar y Él va a hacer lo que Él quiere hacer en las personas que quieran ser edificados por Él y que se rindan a Él. Hay personas que tampoco se rinden al Señor y por más que lo traigas a Anacondia, no te van a liberar. Porque la persona no quiere abrirse a la operación de Dios. Y esto ya lo hablamos. Hay varias partes en juego para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo Dios es el que da el crecimiento, pero tiene que haber colaboradores y tiene que haber personas dispuestas, también abiertas a la operación de Dios en sus vidas. Si nosotros no nos abrimos a la operación de Dios, Dios no puede hacer nada. Ni el pastor, ni los intercesores, ni por más que oremos y oremos, por más que hagamos lo que hagamos, si la persona cierra el corazón a Dios, Dios no puede obrar en las personas. Entonces necesitamos abrirnos todos a la operación de Dios para que Él siga creciendo en nuestra vida. Y ahí sí, Dios dará el crecimiento. Ahora, entonces, cuando suceden estas cosas, todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. Y el resultado del crecimiento de cada persona ahora comienza a transformarse en el crecimiento de una familia. El resultado del crecimiento en el Señor de una familia comienza a transformarse en el crecimiento de una congregación, de un ámbito laboral. El crecimiento de una congregación comienza a hacer crecer y a traer salud al cuerpo de Cristo. La salud comienza primero en cada uno de nosotros. Si en nosotros no hay salud, difícilmente habrá salud en nuestra familia. A veces pedimos cosas a Dios que Dios no las puede hacer primero en nuestra vida porque nosotros no nos abrimos o rendimos por completo a la operación de lo que Él quiere hacer en nosotros. Es más fácil querer cambiarle al otro. Este no cambia. Pero te estás dejando transformar por el Señor. Pero la transformación y la sanidad que Dios opera primero en nosotros comienza a ser un canal para la expresión de la sanidad de Dios a nuestra familia. La expresión de la sanidad que Dios opera en nuestra familia comienza a ser ahora una expresión para traer sanidad a los lugares donde esa familia se mueve. Y obviamente si esa familia es parte del cuerpo de Cristo, traerá sanidad al cuerpo de Cristo. Ahora, en el camino de la madurez, y esto es algo que quiero hablar, sé que algunas cosas pueden parecer un poco repetidas, pero no le tengan miedo a la repetición, porque la repetición nos ayuda a recordar las cosas en las que debemos mantenernos. A veces queremos fácilmente pasar a algo nuevo, pero no podemos poner en práctica lo viejo que ya sabemos. Y muchas veces necesitamos que se nos recuerde continuamente. Las Escrituras hablan de recordar continuamente. Dice que las Escrituras enseñan de cómo antes, cuando no habían, como tenemos hoy, Biblias o celulares con todas las versiones, de hablar, de meditar continuamente en las palabras que Dios había hablado. Y hoy nosotros, teniendo todas las versiones de la Biblia, a veces nos cuesta meditar y hablar a nuestras familias de lo que Dios nos habla. Ahora, hay estorbos en el camino a la madurez. Hay cosas que van a impedir que nosotros podamos madurar en el Señor. Y quiero leerles un versículo que es Hebreos capítulo 12, versículo 15, y lo voy a leer en varias versiones para que podamos ver un espectro y podamos tener un mejor entendimiento acerca de lo que dice este pasaje.
Hebreos capítulo 12, versículo 15, lo voy a leer primero en la versión Palabra de Dios para ti. Hebreos capítulo 12, versículo 15. También lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea y en la versión de la Biblia libre. Y dice así, Hebreos 12, 15, en la Palabra de Dios para ti. Vigilen, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que al brotar alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Les leo ahora en la versión Reina Valera contemporánea. Tengan cuidado, vigilen, decía la versión anterior, ahora tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Tengan cuidado, vigilen. Ahora les leo la versión de la Biblia libre. Asegúrense de que no les falte la gracia de Dios. Asegúrense, vigilen, tengan cuidado que no les falte la gracia de Dios, es decir, a Cristo. Cuidado que no les falte Cristo, cuidado que no les falte conocerlo, cuidado que no caigan de la gracia, dice en algunas versiones, pero dice acá, asegúrense de que no les falte la gracia de Dios en caso de que surja alguna causa de amargura y tribulación y termine corrompiendo a muchos entre ustedes. Ahora, llego a una primera conclusión con estos pasajes y es, si nos falta la gracia de Dios, cuando venga alguna causa que produzca amargura o alguna tribulación, si nos falta gracia, en esa situación nos vamos a terminar corrompiendo. Si nos falta Cristo, cuando vienen las tribulaciones, si nos falta de la vida de Dios, cuando vienen situaciones que nos producen amargura, tristeza, dolor, si nos falta la vida de Dios, en esas situaciones nos vamos a terminar corrompiendo. Por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que están llenos de la vida de Cristo, de la gracia de Dios y se permanecen firmes en Él, aún las situaciones de tribulaciones les ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que permanecen en su gracia. Ahora, esto es en sentido individual, o sea, cada uno de nosotros. Esto es para cada uno de nosotros. A cada uno se nos está diciendo, vigilen, vigilá, tené cuidado, asegúrate de que no te falte la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a todos. Dios me dice a mí, Dios le dice a cada uno de ustedes, vigilá. ¿Se acuerdan que la Biblia habla donde Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren, vigilen, dice otra versión, para que no entren en tentación? Y acá una de las versiones dice, vigilen, tengan cuidado, porque si no vigilan, porque si no tenemos cuidado, porque si no nos aseguramos, es muy probable que perdamos de alcanzar la gracia de Dios. Y si perdemos de alcanzar la gracia de Dios, que esto es algo continuo, no es algo que nos podemos quedar de brazos cruzados porque si yo ya recibí a Cristo, si perdemos de alcanzar la gracia de Dios, cuando vengan las situaciones de amargura, de tristeza, de dolor, las tribulaciones, esas situaciones nos van a corromper. En lugar de ayudarnos para bien, como dicen, nos van a terminar corrompiendo. ¿Por qué? Porque la ausencia de la vida de Cristo produce que las dificultades nos terminen corrompiendo. Ahora, fíjense, y quiero leerles
el mismo pasaje, pero ahora en la versión NTV y la versión Pasión. Es Hebreos capítulo 12, versículo 15, pero en la versión NTV. Cuídense unos a otros. Antes estaban hablando, vigilen, tengan cuidado, no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Acá dice, cuídense unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Ahora, fíjense lo que dice la versión Pasión. Velad unos por otros, para que nadie se pierda la revelación de la gracia de Dios. Y asegurarse de que nadie viva con una raíz de amargura brotando en su interior, que solo causará problemas y envenenará los corazones de muchos. Entonces, fíjense, dejar de alcanzar la gracia de Dios, primero es algo personal, pero también es algo corporativo. Es algo que cada uno debe cuidar. Hay una responsabilidad personal, debemos cuidar, debemos vigilar, debemos estar pendientes de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Pero no solo es algo personal, también es algo corporativo. También es algo que nos atañe a todos y podemos juntos cuidarnos y velar para que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Ahora quiero decir dos cosas y con esto voy a cerrar. Lo que nos cuida unos a otros es el fluir de la gracia de Dios en nosotros. Lo que nos cuida unos a otros no es lo bueno que podamos ser, no son nuestros dones o talentos, no son nuestras capacidades, no es nuestra inteligencia, no es lo bien que prediquemos o lo mal que prediquemos. Lo que nos cuida unos a otros es el fluir de la vida de Cristo, de la gracia de Dios que brota de cada uno de nosotros. Por eso si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, termina no solo enfermando su propia vida, sino también termina contaminando al resto del cuerpo. Si nos cuidamos, si vigilamos, si nos aseguramos de estar alcanzando la gracia de Dios, que es a Cristo Jesús, podemos cuidarnos primero nosotros mismos, nuestras familias y a la congregación y a las personas que nos rodean. Alcanzar la gracia de Dios nos permite tener salud y nos permite impartir salud a otros. Ahora, la antítesis de esto, lo que nos enferma como personas, como familias, como congregación, como sociedad, es que dejemos de alcanzar la revelación de la gracia de Dios, que dejemos de conocer a Cristo. Si alguien conoció a Cristo y puede dar testimonio de lo que provocó la vida de Dios en él, pero en algún momento de su vida deja de alcanzar la gracia de Dios, deja de alcanzar a Cristo, deja de conocerlo a Él, automáticamente comienza un proceso degenerativo, un proceso donde comienza a enfermarse primero la persona, pero después eso se va a ir irradiando y va a ir alcanzando a muchos, como acabamos de leer. Pero si nos descuidamos, si dejamos de vigilar, si dejamos de asegurarnos de que estamos alcanzando la gracia de Dios, que es a Cristo, no solo no vamos a poder cuidarnos nosotros, sino que tampoco, obviamente, vamos a poder cuidar a otras personas. Entonces a veces pretendemos cuidar a otras personas con las cosas que hacemos, pero descuidamos
la vida de Cristo en nuestro interior. Y no hay nada que podamos hacer para reemplazar lo que solo la operación de la gracia y de la vida de Cristo produce en nuestro interior, y que a partir de lo que produce en nuestro interior se va a expandir, se va a irradiar a nuestras casas, se va a irradiar a nuestra congregación, a nuestros lugares de trabajo y a donde quiera que vayamos.